Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a hablar de dos de las estrellas más queridas del momento, cuyas vidas y carreras siempre generan un gran revuelo, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la pregunta que todos nos hacemos, la que ha estado rondando en redes sociales y en las conversaciones de los fans, ¿está Kerem Bürsin feliz con el final de la serie en la que compartió protagonismo con Hande Erçel? Sé que muchos de ustedes siguen de cerca su trayectoria, tanto individual como juntos, y entenderán la importancia de esta pregunta. Así que prepárense porque vamos a desglosar toda la información que hemos podido recopilar, analizando sus declaraciones, las reacciones de los fans y lo que esto podría significar para el futuro de ambos. Y antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de apoyarnos para seguir trayéndoles contenido tan interesante como este. Toquen esa campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia. La serie de la que estamos hablando, por supuesto, es Sen Kalkam. Esta telenovela turca conquistó corazones en Turquía y traspasó fronteras, convirtiéndose en un fenómeno internacional gracias, en gran parte, a la química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sus personajes, Serkan Bolat y Eda YLDZ, nos regalaron momentos de pura magia, tensión romántica y un desarrollo de personajes que cautivó a millones alrededor del globo. La historia de un arquitecto exitoso pero reservado y una aspirante a paisajista llena de vitalidad, cuyas vidas se entrelazan por un engaño con fines laborales y que gradualmente se transforman en un profundo amor, resonó de una manera especial. Y es precisamente el final de esta exitosa producción lo que hoy nos trae aquí, a este espacio de análisis y conversación que tanto nos gusta compartir con ustedes. Cuando una serie termina, especialmente una con tanto éxito y un fandom tan apasionado, las preguntas sobre cómo se sintieron los actores con el desenlace son inevitables. Y más aún cuando se trata de Kerem y Hande, cuya relación fuera de cámaras también ha sido objeto de intenso escrutinio y, para muchos, de un romance que esperaban ver florecer, una esperanza que se alimentó con cada mirada cómplice y cada gesto tierno en pantalla. Pues bien, ha sido el propio Kerem Bürsin quien ha abordado este tema en recientes entrevistas y declaraciones, a menudo bajo la atenta mirada de los medios y los seguidores. Y lo que ha dicho nos da una pista muy interesante sobre sus sentimientos, matizando el fervor de las especulaciones. En varias ocasiones, Kerem ha expresado su profundo agradecimiento por la oportunidad de haber participado en Sen Kalkam. Ha destacado la calidad del guión, el arduo trabajo de todo el equipo de producción, desde los guionistas hasta el último miembro del equipo técnico, y por supuesto, la conexión especial que desarrolló con Hande en el set, una conexión que, según él, trascendió la pantalla y enriqueció la experiencia. Él mismo ha dicho que fue una experiencia muy enriquecedora a nivel profesional y personal, un capítulo de su carrera que sin duda dejó una huella imborrable. Sin embargo, la pregunta específica sobre su felicidad con el final es donde la cosa se pone un poco más matizada y donde debemos prestar especial atención a sus palabras. Kerem ha sido bastante cuidadoso y diplomático en sus respuestas, lo cual es comprensible dada la magnitud de la serie, el cariño que el público tiene por la historia y sobre todo por ellos como pareja en la ficción y en la vida. No ha dicho explícitamente estaba feliz o no estaba feliz con el desenlace tal cual se emitió. En cambio, ha optado por una perspectiva más general y agradecida, un enfoque que busca honrar el esfuerzo colectivo y la obra en su conjunto. Lo que sí ha dejado claro es que, desde su punto de vista, el final cerró la historia de Serkan y Eda de una manera que consideró correcta o adecuada para la narrativa que se construyó y desarrolló a lo largo de las 2 temporadas. Ha enfatizado que como actor, su responsabilidad principal es dar vida a su personaje, interpretarlo con la mayor autenticidad posible y cumplir la visión de los guionistas y directores, quienes son los arquitectos finales de la trama. Y en este sentido parece que cumplió su misión con satisfacción, entregando una actuación que el público reconoció y valoró. De hecho, en una de sus entrevistas más recientes, Kerem Bürsin mencionó algo así como, «Fue un viaje increíble. Todos dimos lo mejor de nosotros para contar esta historia. El final fue el que se decidió y creo que fue una forma lógica de concluir el arco de los personajes. Al final, como actor, te entregas a la historia que te cuentan». Esta declaración, aparentemente sencilla, encierra una gran profundidad.
Sugiere que si bien quizás no todos los deseos de los fans más apasionados se cumplieron al pie de la letra en el último episodio, él, como profesional, aceptó y ejecutó el final que se planteó, comprendiendo que el proceso creativo es colaborativo y que hay decisiones que escapan a su control individual. La frase "te entregas a la historia que te cuentan" es clave y denota una actitud de respeto y compromiso con el proyecto en su totalidad. Además, es importante considerar el contexto en el que se desarrolla este tipo de producciones. Las series turcas, especialmente aquellas que alcanzan un gran éxito y generan un fenómeno de audiencia, a menudo se prolongan más de lo planeado inicialmente. Esto puede llevar a que los guionistas tengan que improvisar, extender tramas o buscar giros argumentales para mantener el interés del público y cumplir con las exigencias de las cadenas de televisión, lo que a veces resulta en finales que no siempre son del agrado de todos, tanto del elenco como de la audiencia. En el caso de Senkalkapm, la serie tuvo una duración considerable, y es probable que haya habido momentos en los que se discutieron diferentes caminos para el final, adaptándose a la evolución de la trama y la respuesta del público. La presión por mantener la audiencia puede ser un factor determinante en estas decisiones. Lo que Kerem ha transmitido constantemente en sus declaraciones es un profundo respeto por el proyecto en sí mismo y, de manera muy especial, por Hande Erçel como su compañera de reparto. Ha elogiado su profesionalismo, su talento innato y la química innegable que compartieron en pantalla, y siempre ha hablado de ella en términos muy positivos y admirativos. Esto para muchos fans es suficiente para deducir que, más allá de los detalles específicos del guión final o de si el desenlace cumplió con sus expectativas personales, la experiencia general de trabajar con Hande y de ser parte de Senkalkapm fue algo que él valora enormemente y que considera un hito en su carrera. La admiración mutua parece ser un pilar fundamental en la forma en que él recuerda y habla de la serie. Ahora hablemos de las reacciones de los fans. El fandom de Senkalkapm es sin duda alguna uno de los más activos, vocales y apasionados que hemos visto en los últimos años. Cuando se acerca el final de una serie tan querida, las redes sociales se convierten en un hervidero de especulaciones, deseos fervientes, teorías y, a veces, de profundas desilusiones. En el caso de Senkalkapm, hubo un debate considerable y muy animado sobre cómo debería terminar la historia de Serkan y Eda. Algunos querían un final que fuera un cuento de hadas moderno, rebosante de romance puro y sin complicaciones, donde el amor triunfara de manera absoluta. Mientras tanto, otros buscaban un desenlace más realista, con giros inesperados que pusieran a prueba su amor hasta el último momento, o incluso con un toque agridulce que reflejara las complejidades de la vida. Cuando finalmente se emitió el último episodio, las opiniones, como era de esperar, estuvieron divididas, como suele ocurrir con las producciones de gran impacto. Hubo quienes quedaron encantados, sintiendo que la historia tuvo un cierre satisfactorio y que los personajes alcanzaron la felicidad que tanto anhelaban. Y por otro lado, hubo quienes expresaron su decepción, sintiendo que ciertos aspectos podrían haberse manejado de manera diferente, que el ritmo de la conclusión fue apresurado o que algunos cabos sueltos no se ataron de la forma que esperaban. Sin embargo, un punto de concordia general, incluso entre quienes no quedaron completamente satisfechos con el final, se centraba en la actuación estelar de Kerem y Hande y en el profundo cariño que le habían cogido a sus personajes a lo largo de los episodios. Incluso aquellos que sentían que el final podría haber sido mejor, a menudo reconocían el esfuerzo, la dedicación y el talento de los actores, quienes habían logrado dar vida a estos personajes de una manera que los hizo inolvidables. Kerem Bürsin, al ser una figura pública de gran proyección, está constantemente expuesto a estas opiniones diversas y a veces contradictorias. Y su forma de responder, enfocándose en el agradecimiento por la oportunidad, en el profesionalismo del equipo y en la conclusión lógica de la narrativa, parece ser una estrategia muy inteligente para honrar el trabajo realizado, mantener una actitud positiva hacia su carrera y sus colegas, y a la vez gestionar las expectativas de un fandom tan entregado. No se trata de negar las posibles críticas o desacuerdos que pudieron surgir, sino de poner el foco en lo que fue positivo, constructivo y en el esfuerzo colectivo que llevó a cabo una producción de esta envergadura. Es una manera de decir: esto es lo que hicimos juntos, y estoy orgulloso de ello. Un aspecto importante a considerar, y que a menudo pasa desapercibido para el espectador, es que como actores, ellos son parte de un engranaje mucho más grande y complejo. Las decisiones finales sobre el guión, la trama, los giros argumentales y, por supuesto, el desenlace no recaen únicamente en ellos. Son el resultado de un consenso que involucra a productores, guionistas, directores y, en ocasiones,
hasta a las propias cadenas de televisión, siempre con el objetivo de crear un producto televisivo exitoso y que conecte con la audiencia. Por lo tanto, cuando Kerem dice que el final fue el que se decidió, está reconociendo esta dinámica de trabajo en equipo y las responsabilidades compartidas dentro de la producción. Su humildad y profesionalismo brillan en estas declaraciones. También es crucial entender que la felicidad, en este contexto, puede ser multifacética y subjetiva. Kerem podría estar feliz con el final desde una perspectiva puramente profesional, sintiendo que cumplió con las expectativas de su rol, que su interpretación fue bien recibida y que contribuyó a una serie que tuvo un impacto significativo en su carrera y en la industria. Podría estar feliz con la experiencia de trabajar mano a mano con Ande y el resto del talentoso elenco, formando un equipo cohesionado. Y por supuesto podría estar feliz de que la serie haya sido un éxito rotundo, proyectando su imagen y la de Ande a nivel internacional. Las expectativas personales de cada espectador sobre cómo debería haber terminado la historia son otra cosa, y es imposible complacer a todos por igual en un universo tan vasto y diverso de opiniones. Para muchos fans, lo que más importaba y sigue importando es la conexión genuina y la química que Kerem y Ande transmitieron en pantalla. La complicidad entre ellos fue tan palpable, tan real, que muchos esperaban que esa magia continuara fuera de cámaras, que se tradujera en una relación sólida y duradera. Y aunque su relación sentimental tuvo sus altibajos públicos y finalmente terminaron, el cariño, el respeto mutuo y la amistad profesional entre ellos parecen haber perdurado. Y es probable que este respeto mutuo sea un factor clave en la forma en que Kerem aborda las preguntas sobre el final de la serie, buscando siempre destacar lo positivo y proteger la memoria de un proyecto que fue tan importante para ambos. En resumen, Kerem Bürsin no ha expresado una insatisfacción abierta, ni tampoco una euforia desmedida, con el final de Senkalkam. Más bien, su postura se ha inclinado hacia un profundo agradecimiento por la experiencia vivida, un elogio al arduo trabajo del equipo y una consideración de que el desenlace fue una conclusión lógica y apropiada para la narrativa que se construyó. Su enfoque está en el viaje, en el proceso creativo y en el resultado profesional, más que en si cada detalle del final cumplió con las expectativas específicas de cada uno de los millones de fans. Su actitud es de profesionalismo, gratitud, madurez y un reconocimiento sincero del esfuerzo colectivo que hizo posible este fenómeno televisivo. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que este análisis les haya resultado interesante, esclarecedor y que les haya aclarado un poco las dudas sobre los sentimientos de Kerem Bürsin respecto al final de Senkalkam. Como hemos visto, aunque las opiniones de los fans pueden ser diversas y apasionadas, la perspectiva del actor se centra en el agradecimiento, el respeto por el trabajo en equipo y la conclusión lógica de una historia que cautivó al mundo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos una vez más y por ser parte activa de esta comunidad que tanto valoramos. Su apoyo incondicional, sus comentarios y su participación son lo que nos motiva a seguir investigando, analizando y trayéndoles las noticias más relevantes y los contenidos más interesantes del mundo del entretenimiento. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Kerem? ¿Cómo les pareció el final de la serie? ¿Hubo algún detalle que los dejó con ganas de más? Dejen sus comentarios abajo, los leo siempre con mucho interés y los aprecio un montón. Y si este vídeo les gustó y les pareció informativo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y seguidores que también sean fans de Kerem, Ande y Senkalkam, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del fascinante mundo del entretenimiento. Hasta pronto.